Un niño sale corriendo llorando hacia el recolector de basura. Lo que sucede minutos después cierra toda la calle. El tranquilo barrio de Meadow Ridge estaba lleno de vida y de su habitual calma matutina. Las calles, bordeadas de altos robles y ordenadas hileras de casas, exudaban una sensación de seguridad que se había convertido en el sello distintivo de la comunidad. Era el tipo de lugar donde los niños jugaban libremente en las aceras y los vecinos intercambiaban sonrisas mientras regaban el césped o iban a buscar el periódico de la mañana. Fue allí donde Ryan Jacobs comenzó su primer día como líder de equipo, con su camión de reciclaje avanzando ruidosamente por las calles tranquilas mientras la luz del amanecer se filtraba entre los árboles. Ryan había trabajado para el Departamento de Saneamiento de la ciudad durante años y se había ganado una reputación de empleado confiable y trabajador. Su ascenso a líder de equipo, si bien fue un logro significativo, implicó nuevos desafíos. Esa mañana, uno de sus colegas había llamado para decir que estaba enfermo, lo que dejó a Ryan con una mayor carga de trabajo y sin un compañero que lo ayudara. A pesar de la presión adicional, afrontó el día con optimismo, decidido a demostrar que era capaz de manejar la responsabilidad. Cuando el camión se detuvo por primera vez, Ryan estacionó con cuidado, con movimientos prácticos y eficientes. Saltó de la cabina y se estiró brevemente antes de agarrar sus guantes. El peso de su nuevo rol se asentó mientras comenzaba la rutina de vaciar los contenedores y asegurarse de que todo estuviera ordenado correctamente. El ritmo familiar del trabajo le brindaba una sensación de comodidad, incluso mientras las horas se alargaban por delante. La actitud positiva de Ryan enmascaraba el cansancio de las largas horas y las madrugadas. Mientras el camión volvía a ponerse en marcha y avanzaba hacia la siguiente casa, Ryan echó un vistazo a la lista de paradas del día. La ruta era más larga de lo habitual y abarcaba varios barrios, pero Ryan estaba decidido a cumplir el cronograma. Cada casa que visitaba le traía consigo una breve interacción, pequeños saludos de los niños que iban camino de la escuela o un gesto amistoso de los residentes que apreciaban su trabajo. Las calles de Meadow Ridge, con sus aceras limpias y sus setos cuidadosamente podados, ofrecían una visión de la vida de las personas que llamaban hogar al barrio. Para Ryan, estas calles eran familiares y anónimas a la vez. Conocía los rostros de los residentes, pero solo de pasada. Aún así, encontraba una alegría silenciosa en ser parte de la trama de sus rutinas, incluso de una manera tan pequeña. A medida que avanzaba la mañana, el sol ascendía y arrojaba un cálido resplandor sobre el vecindario. Ryan trabajaba con constancia, con movimientos eficientes y decididos. Se secó el sudor de la frente mientras cargaba otro contenedor en el compactador del camión. El rugido de la máquina rompió momentáneamente el silencio de la calle. No podía evitar sentirse orgulloso de su trabajo. Aunque era físicamente exigente y a menudo se lo pasaba por alto, Ryan consideraba que su función era esencial. El reciclaje no consistía solo en recoger basura, sino en contribuir al bienestar de la comunidad y mantener el barrio limpio y sostenible. Ese orgullo lo impulsaba, incluso cuando la fatiga comenzaba a apoderarse de sus músculos. En cada parada, las interacciones de Ryan con los residentes añadían una capa de familiaridad a su día. Allí estaba la señora Anderson, la anciana que siempre saludaba desde su porche, con su pequeño perro ladrando a sus pies. Más abajo en la calle estaba el señor Patel, que nunca dejaba de saludar a Ryan con un alegre: «Estás haciendo un gran trabajo, hijo». Estos pequeños intercambios le recordaban a Ryan que sus esfuerzos no pasaban desapercibidos, aunque el trabajo en sí mismo a menudo se daba por sentado. Pero en medio de la rutina, siempre existía la posibilidad de lo inesperado. Ryan había aprendido que no había 2 días iguales en el trabajo. A veces, se trataba de un contenedor repleto que se negaba a moverse, o un mapache rebelde que había hecho un desastre durante la noche. Otras veces, era algo más inusual: un juego de llaves del auto extraviado o una nota escrita a mano dejada por un residente agradeciéndole por su trabajo. Hoy, sin embargo, Ryan percibió algo diferente en el aire. A medida que se acercaba a la mitad de su ruta, no podía quitarse de encima la sensación de que el día se acercaba a algo. Al principio la descartó, atribuyéndola a los nervios de su nueva posición. Aún así, la sensación persistía, una tensión sutil que parecía flotar fuera de su alcance.
El motor del camión rugió cuando Ryan giró hacia otra calle tranquila. Los árboles allí eran más densos y sus ramas se arqueaban en lo alto para formar un dosel frondoso. Las casas, más espaciadas entre sí, parecían más privadas, con sus caminos de acceso escondidos detrás de setos y vallas. Ryan miró su lista y reconoció una de las próximas paradas, la casa de Mia Foster. Había estado en la casa de los Foster en innumerables ocasiones, lo suficiente para saber que Mia era una madre soltera que estaba criando a su hijo de 8 años, Liam. Siempre eran amables, y Mia le ofrecía una sonrisa y una breve conversación cada vez que Ryan pasaba por allí. Liam, un niño brillante y enérgico, solía saludar con la mano desde el porche, y a veces salía corriendo a ver la camioneta en acción. A medida que Ryan se acercaba a su casa, no pudo evitar pensar en su calidez y amabilidad. Esperaba ver caras conocidas, aunque fuera solo por un momento. Los Foster eran una de las pequeñas alegrías de su ruta, un recordatorio de la humanidad que había detrás de cada parada. Pero cuando giró hacia el camino de entrada, algo no encajaba. La habitual vivacidad había desaparecido y había sido reemplazada por una quietud que no le sentaba bien. La casa, que normalmente se llenaba con el sonido de risas o música que salía de una ventana abierta, estaba en silencio. Ryan estacionó la camioneta y salió, observando la propiedad. Mia apareció en la puerta cuando él se acercó, pero su actitud era diferente. Su sonrisa había desaparecido y había sido reemplazada por una expresión tensa. Sus ojos se movían nerviosamente y apenas se encontró con la mirada de Ryan mientras murmuraba un rápido «Hola». Liam también estaba inusualmente apacible. Estaba de pie detrás de su madre, su pequeño cuerpo encorvado y la mirada baja. Ryan dudó sin saber cómo responder. Lo saludó con calidez, tratando de aligerar el ambiente, pero las respuestas de Mia fueron cortantes y distraídas. Se disculpó rápidamente, se retiró a la casa y dejó a Ryan de pie junto a la entrada. Mientras Ryan cargaba la basura en el camión, notó algo inusual. Las bolsas eran inusualmente pesadas, llenas de artículos que no tenían sentido, juguetes nuevos, útiles escolares sin abrir y ropa con las etiquetas todavía adheridas. Hizo una pausa y frunció el ceño mientras intentaba encontrarle sentido a todo aquello. El día había comenzado como cualquier otro, pero en ese momento, Ryan se dio cuenta de que algo no iba bien. La casa de los Foster, que alguna vez había sido un faro de calidez, ahora se sentía agobiada por una tensión invisible. Inquieto pero decidido a ayudar si podía, Ryan decidió seguir sus instintos, sin saber que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba su coraje y cambiarían la vida de quienes lo rodeaban para siempre. Cuando Ryan giró hacia Meadow Lane, apareció ante sus ojos la casa de los Foster, una modesta casa de una sola planta con un césped bien cortado y un pequeño jardín lleno de flores. Era el tipo de lugar que irradiaba calidez, al igual que la familia que vivía allí. Ryan había parado allí incontables veces, las suficientes para reconocer a Mia Foster, una madre soltera que hacía malabarismos entre el trabajo y la crianza de su hijo de 8 años, Liam. Los Foster eran un punto brillante en su ruta. Mia siempre saludaba a Ryan con una sonrisa amable y, a menudo, se tomaba un momento para charlar a pesar de sus mañanas ocupadas. Liam, un niño curioso y enérgico, tenía la costumbre de correr hacia la entrada para saludar a Ryan, y su rostro se iluminaba cuando el camión de reciclaje rugía al ponerse en marcha. Era una de esas pequeñas alegrías que hacían que las largas horas de trabajo de Ryan valieran la pena. Pero hoy algo era diferente. Cuando Ryan se acercaba a su casa, inmediatamente notó un cambio. Las señales habituales de vida, la risa alegre de Liam, el sonido de la voz de Mia llamándolo a entrar, habían desaparecido. La casa parecía tranquila, casi de un modo antinatural. Ryan estacionó la camioneta y salió, observando el camino de entrada. La puerta principal se abrió lentamente y apareció Mia, pero la calidez que él esperaba de ella había desaparecido. Se veía tensa, su rostro pálido y sus ojos se movían nerviosamente como si estuviera buscando algo o a alguien. Ryan la saludó con un gesto amistoso y le dijo buenos días mientras se acercaba a la entrada. Mia respondió con un saludo tenso, con voz tranquila y sin su alegría habitual. Liam apareció detrás de ella, pero en lugar de salir corriendo a saludar a Ryan, se quedó en silencio, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. La sonrisa de Ryan vaciló al contemplar la escena.
La postura de Liam no se parecía a nada que Ryan hubiera visto antes. El chico, normalmente tan lleno de vida, parecía encogerse sobre sí mismo, evitando el contacto visual mientras se aferraba al marco de la puerta. Mia pasó junto a Ryan, murmurando una rápida excusa sobre lo ocupada que estaba. Sus movimientos apresurados y su tono cortante le provocaron una oleada de inquietud. Quería preguntarle si todo estaba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando ella desapareció dentro de la casa y cerró la puerta con firmeza. Ryan volvió a su trabajo, con la mente llena de preguntas. Tomó las bolsas de basura de la entrada y notó que pesaban más de lo habitual. Las arrojó al camión y se detuvo cuando algo le llamó la atención. Las bolsas, que esperaba que contuvieran los desechos domésticos habituales, estaban llenas de artículos que no tenían sentido. Juguetes nuevos todavía en sus envoltorios, útiles escolares sin abrir, y ropa cuidadosamente doblada con las etiquetas todavía pegadas. La visión lo dejó paralizado. Ryan frunció el ceño, con las manos todavía sobre la bolsa, mientras intentaba entender por qué una familia como los Foster descartaba objetos perfectamente buenos. Sabía que Mia y Liam no eran extravagantes. Vivían modestamente, y Mia a menudo mencionaba que estaba ahorrando para las actividades escolares de Liam o para un nuevo juego de libros para él. Tirar a la basura estos objetos no encajaba con la mujer frugal y considerada que había llegado a conocer. Cuanto más pensaba Ryan en ello, más se sentía incómodo. Algo no iba bien, lo notaba en el aire, en la forma en que Mia había evitado su mirada, en la postura derrotada de Liam y ahora en el contenido de la basura. Incapaz de quitarse esa sensación de encima, Ryan decidió que no podía irse sin decir algo. Llevó la última bolsa a la camioneta, cerró la tolva y luego se volvió hacia la casa. Se acercó a la puerta con vacilación. Sus botas crujieron en el camino de grava. Mientras golpeaba, ensayó sus palabras, con la intención de preguntar si Mia quería que los artículos fueran donados en lugar de tirados a la basura. La puerta se abrió después de una larga pausa, y Mia se quedó allí, agarrando con fuerza el borde del marco con la mano. Su rostro estaba aún más pálido que antes, y su expresión era tensa mientras miraba a Ryan. Ryan empezó a explicar, manteniendo un tono ligero y sin confrontaciones. Mencionó los artículos que estaban en la basura y se ofreció a llevarlos a una organización benéfica local. Pero antes de que pudiera terminar, Mia lo interrumpió, con una voz más aguda de lo que jamás la había escuchado. «No hay de qué preocuparse», dijo rápidamente, con palabras cortantes y definitivas. Sus ojos se dirigieron hacia Ryan, escudriñando la calle como si estuviera esperando que alguien apareciera en cualquier momento. Ryan empezó a responder, pero Mia sacudió la cabeza y dio un paso atrás. «Déjalo así», dijo con voz ligeramente temblorosa. Sin darle oportunidad de decir más, cerró la puerta y el pestillo se cerró con firmeza. Ryan se quedó allí un momento, mirando la puerta cerrada. La interacción lo dejó más incómodo que nunca. La reacción de Mia no fue solo despectiva, sino temerosa. Reprodujo la escena en su mente, la postura encorvada de Liam, la tensión en los movimientos de Mia, los objetos tirados a la basura. Algo andaba mal. No podía explicar cómo lo sabía, pero la sensación se instaló en lo más profundo de su ser y se negó a ser ignorada. Ryan miró hacia atrás, al camión, y luego a la casa. Por primera vez en su ruta, se sintió indeciso sobre si irse o no. Mientras caminaba de regreso a la camioneta, los pensamientos de Ryan se agitaban. Trató de convencerse de que no le correspondía interferir, de que tal vez había una explicación para lo que había visto. Pero la mirada en los ojos de Liam, triste, distante y suplicante, permaneció con él. Ryan subió a la cabina del camión, agarrando el volante con fuerza mientras miraba hacia la calle tranquila. El sol de la mañana brillaba con fuerza y proyectaba sombras alargadas sobre el pavimento, pero el calor del día contrastaba con el frío que aún persistía en el pecho de Ryan. Por primera vez en años, Ryan dudó en poner en marcha el motor. Algo le decía que los Foster necesitaban ayuda y que si se marchaba ahora, podría estar alejándose de algo mucho más grave de lo que creía. Cuando Ryan regresó a su camioneta, el aire de la mañana todavía traía consigo la tensión inquietante que se había apoderado de él en la casa de los Foster. Subió a la cabina, agarrando el volante con fuerza mientras intentaba dejar de lado la persistente sensación de que algo iba terriblemente mal.
Justo cuando intentaba poner el contacto, el sonido de pasos apresurados llegó a sus oídos. Ryan se dio la vuelta y el corazón le dio un vuelco al ver a Liam correr hacia él. El pequeño cuerpo del chico temblaba a cada paso y su rostro surcado por las lágrimas estaba marcado por el pánico. Antes de que Ryan pudiera reaccionar, Liam se arrojó contra la pierna de Ryan y se aferró a él con fuerza. Ryan se agachó, sus ojos al nivel de los de Liam. La voz del chico temblaba mientras pedía ayuda. Las palabras brotaban entre sollozos. Las pequeñas manos de Liam temblaban mientras agarraba el brazo de Ryan, rogándole que no se fuera. «Por favor, no te vayas», susurró Liam, con una voz apenas audible. «Va a hacerle daño. La ha encerrado en el dormitorio y está gritando». Dijo que se la iba a llevar. A Ryan se le partió el corazón al mirar los ojos llenos de lágrimas de Liam. El miedo que irradiaba el chico era más fuerte que cualquier otra cosa que Ryan hubiera experimentado antes. Los fragmentos de la mañana encajaron con una claridad devastadora. La tensión en la voz de Mia, su rostro pálido, el comportamiento retraído de Liam y el extraño contenido de la basura. Antes de que Ryan pudiera procesar la situación por completo, el sonido de una puerta cerrándose detrás de ellos los hizo saltar. Derek Foster salió furioso de la casa, sus pesadas botas golpeando el porche mientras se acercaba. El hombre era grande e imponente. Su corpulenta figura se volvía aún más intimidante por la ira grabada en su rostro enrojecido. Ryan notó inmediatamente el hedor a alcohol que se adhería a Derek como una segunda piel. Su andar inestable delataba cuánto había consumido. Los ojos inyectados en sangre de Derek se fijaron en Liam y luego en Ryan. Su expresión se oscureció por la furia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó Derek, con voz arrastrada pero amenazante. «Aléjate de mi casa. No perteneces aquí». Liam se aferró más fuerte a Ryan. Sus pequeñas manos temblaban mientras gritaba. Su voz temblaba de miedo y desafío. «¡Él no es mi papá!» «Srenia», gritó Liam. «Él lastima a mi mamá. No dejes que se la lleve». La ira de Derek se intensificó ante las palabras de Liam. Sus pasos se aceleraron mientras acortaba la distancia entre ellos, con sus grandes manos apretadas en puños a los costados. «¡Cállate la boca!», gruñó Derek, señalando a Liam con el dedo. «Solo eres un mocoso malcriado que no sabe lo que le conviene». Ryan se puso de pie y se colocó entre Derek y Liam. Las amenazas y el tamaño del hombre eran intimidantes, pero la determinación de Ryan era más fuerte. Mantuvo la voz tranquila pero firme mientras se dirigía a Derek, negándose a permitir que la agresión del hombre aumentara aún más. «Tienes que dar un paso atrás», dijo Ryan, con un tono firme a pesar de la tensión que había en el aire. «El chico está asustado, y no me iré a ningún lado hasta que sepa que su madre está a salvo». Derek se rió amargamente, y su expresión se transformó en una mueca de desprecio. «¿Crees que puedes decirme qué hacer?», espetó, acercándose. «No eres más que un recolector de basura. Si te metes conmigo, me aseguraré de que pierdas tu trabajo». Ryan no se inmutó. Se mantuvo firme, su ancha figura impidiendo que Liam pudiera ser visto por Derek. «No te tengo miedo», dijo Ryan con calma, «y no me iré hasta que sepa que están a salvo». La ira de Derek estalló. Se abalanzó sobre Liam, con la mano extendida como si quisiera agarrar al chico, pero Ryan se movió rápidamente, se puso delante de él y obligó a Derek a tambalearse hacia atrás. La voz de Ryan se volvió más firme, y su actitud tranquila se mantuvo firme. «Basta», dijo Ryan con un tono autoritario. «No lo tocarás». Derek gruñó frustrado y volvió a centrar su atención en la casa. «¡Mía!», gritó, y su voz resonó en la calle silenciosa. «Sal de aquí ahora mismo». La mirada de Ryan siguió a la de Derek y se le hizo un nudo en el estómago cuando la puerta principal se abrió con un crujido. Mia salió vacilante, pálida y con pasos vacilantes. Su brazo izquierdo colgaba flácido a su costado y se le veía un moretón oscuro en la muñeca. La expresión de Derek se suavizó un momento al verla, pero el cambio fue fugaz. «Vas a venir conmigo», ordenó Derek con un tono áspero mientras agarraba el brazo de Mia. Ella hizo una mueca de dolor, pero no se resistió. Sus ojos temerosos se dirigieron a Liam, que se aferraba a Ryan con todas sus fuerzas. Ryan se movió de nuevo y se colocó entre el auto y Derek. «Ella no irá a ningún lado contigo», dijo con voz tranquila pero firme. «Déjala ir».
El rostro de Derek se retorció de rabia y empujó a Ryan por el hombro. La fuerza hizo que Ryan retrocediera un paso, pero se recuperó rápidamente y se mantuvo firme una vez más. «¡Quítate de mi camino!» «¡Swing!», gritó Derek, alzando la voz mientras intentaba llevar a Mia hacia el auto. El enfrentamiento se hizo más tenso a cada segundo. La agresividad de Derek aumentaba con cada momento que pasaba, pero Ryan se negaba a dar marcha atrás. Sus hombros anchos y su mirada firme eran un muro que Derek no podía atravesar. Detrás de él, Liam se agarraba la pierna con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le rogaba a Ryan que no se fuera. De repente, el débil sonido de las sirenas rompió la tensión y se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Derek giró la cabeza hacia la calle y su ira dio paso al pánico. Las luces rojas y azules de los coches de policía aparecieron al final de la cuadra. Su llegada indicaba que finalmente había llegado la ayuda. Derek aflojó el agarre que tenía sobre Mia y ella se tambaleó hacia atrás, agarrándose la muñeca magullada con la mano libre. La visión de la policía acercándose pareció minar el valor que le quedaba a Derek. Levantó las manos ligeramente y gritó protestas incoherentes mientras los agentes lo rodeaban. Ryan permaneció en su lugar. Su tranquila determinación mantuvo la situación bajo control hasta que la policía intervino por completo. Cuando los oficiales tomaron el control, su atención se centró en Liam, quien lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas empaparon la camisa de Ryan. Por primera vez ese día, Ryan se permitió un momento de alivio, sabiendo que había hecho todo lo que estaba a su alcance para proteger al niño y a su madre. La calle estalló con las luces rojas y azules de los coches de policía que se detenían frente a la casa de los Foster. La repentina conmoción rompió el tenso silencio, y los agentes se movieron rápidamente, saliendo de sus vehículos con autoridad. En unos momentos rodearon a Derek, ordenándole a voces que se retirara. Derek, sin embargo, no se rindió. Impulsado por una mezcla de ira y desesperación, ignoró sus órdenes y sus movimientos fueron erráticos mientras gritaba obscenidades. Sus gestos salvajes y su rostro enrojecido dejaban en claro que no se rendiría fácilmente. Los oficiales, manteniendo su profesionalismo, se acercaron tratando de calmar la situación, pero la ira de Derek solo aumentó. Cuando un oficial se acercó para sujetarlo, Derek arremetió contra él, empujándolo hacia atrás y agitando los brazos violentamente. La breve lucha que siguió fue intensa, ya que el volumen de Derek lo convertía en un oponente formidable. Los oficiales trabajaron en una coordinación practicada, luchando con él contra el suelo mientras él continuaba agitándose y gritando. Después de lo que pareció una eternidad, lograron someterlo, esposando sus muñecas mientras escupía maldiciones a cualquiera que estuviera cerca. Derek fue obligado a ponerse de pie, sin que su actitud beligerante cambiara mientras los agentes lo llevaban al coche patrulla que lo esperaba. Se retorció para librarse de su agarre. Su voz todavía se escuchaba en la calle tranquila, pero su resistencia fue inútil. El sonido de la puerta del coche al cerrarse de golpe marcó el final de su diatriba, y por primera vez esa mañana hubo silencio. Mientras los agentes aseguraban el lugar, la puerta de la casa se abrió con un chirrido. Mia salió lentamente, con pasos vacilantes mientras bajaba las escaleras del porche. Su rostro mostraba las marcas del maltrato de Derek. Tenía moretones en la mejilla y la muñeca, y los hombros caídos por el peso de lo que había soportado. Pero debajo del dolor visible había algo más. Un destello de alivio, de miedo que comenzaba a dar paso a la libertad. La visión de su hijo esperando ansiosamente cerca de Ryan pareció romper algo en ella. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras se tambaleaba hacia adelante. Sus brazos se abrieron instintivamente cuando Liam corrió hacia ella. El niño le echó los brazos alrededor de la cintura, enterrando la cara en su costado mientras sollozaba. Ella cayó de rodillas, abrazándolo con fuerza. Sus propias lágrimas cayeron sobre su cabello mientras compartían un abrazo que hacía mucho tiempo que debían haberse dado. Ryan se quedó a unos pasos de distancia, observando la escena con un alivio silencioso. La familia estaba a salvo ahora. La pesadilla que los había atormentado finalmente había terminado. Exhaló lentamente. El peso de los eventos de la mañana se apoderó de él. La tensión que lo había dominado desde la súplica desesperada de Liam comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación de logro por haber hecho lo correcto. Los paramédicos llegaron momentos después, y su rápida eficiencia trajo una sensación de orden a la escena caótica.
Guiaron a Mia hacia la ambulancia y atendieron con delicadeza sus heridas mientras Liam permanecía a su lado, apretándole la mano con fuerza. Mientras tanto, los oficiales dirigieron su atención a Ryan con expresiones que mezclaban respeto y gratitud. Le pidieron que relatara los hechos y él brindó una declaración detallada, con voz firme a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. Elogiaron su valentía y señalaron que su reacción rápida probablemente había salvado la vida de Mia y evitado que Derek le infligiera más daño. Después de terminar su declaración, Ryan regresó a su camioneta. Uno de los oficiales se le acercó, le puso una mano en el hombro y le ofreció una última palabra de agradecimiento antes de que Ryan subiera a la cabina. Sus manos descansaban sobre el volante. La sensación familiar que sentía lo ayudó a recuperarse después del caos de la mañana. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero cuando puso en marcha el motor, supo que ese era un día que nunca olvidaría. Cuando Ryan regresó al depósito de saneamiento más tarde esa tarde, su supervisor lo estaba esperando. El hombre mayor escuchó atentamente mientras Ryan contaba lo que había sucedido. Su expresión pasaba de la preocupación a la admiración. Le aseguró a Ryan que sus acciones eran encomiables y que su trabajo estaba asegurado. Incluso insistió en que Ryan se tomara el resto del día libre para recuperarse. Un gesto poco común en un trabajo en el que los horarios estaban estrictamente controlados. Unos días después, Ryan se encontró de nuevo de pie frente a la casa de los Foster, pero esta vez en circunstancias muy diferentes. Mia lo había invitado a cenar para agradecerle su valentía. Cuando llamó a la puerta, Liam la abrió casi de inmediato y su rostro se iluminó al ver a Ryan. Liam tomó la mano de Ryan y lo llevó adentro. Su entusiasmo se desbordaba mientras le presentaba a Ryan a Sunshine, un pequeño canario que Mia había comprado para devolverle un poco de alegría a su hogar. Mia apareció desde la cocina. Su rostro ya no estaba marcado por los moretones, aunque las sombras persistentes de lo que había soportado todavía estaban presentes en sus ojos. Durante la cena, Mia agradeció a Ryan con sinceridad y voz temblorosa mientras contaba lo mucho que su intervención había significado para ella y para Liam. Habló del miedo con el que había vivido durante tanto tiempo y de cómo el coraje de Ryan les había dado a ella y a su hijo la oportunidad de empezar de nuevo. Liam, sentado al lado de Ryan, le tomó la mano y la apretó con fuerza. Su vocecita rompió el silencio, llena de convicción, mientras miraba a Ryan. «Eres mi héroe», dijo simplemente. Las palabras tenían un profundo peso que dejó a Ryan momentáneamente sin palabras. La velada transcurrió con calidez y risas, un marcado contraste con el miedo y la tensión que habían definido sus encuentros anteriores. Cuando Ryan se fue, sintió una profunda conexión con la familia, un vínculo forjado a través del coraje y la compasión. Mientras conducía hacia su casa, Ryan reflexionó sobre los acontecimientos de la semana anterior. No había buscado reconocimiento ni heroísmo cuando se acercó por primera vez al hogar Foster esa mañana, pero sus acciones habían tenido un impacto duradero. Había ofrecido más que solo seguridad. Había dado esperanza y una oportunidad de un nuevo comienzo a una familia que lo necesitaba desesperadamente.